le puso un título. ¿Qué título aparece en el capítulo 1 de Jonás? A ver, ¿qué dicen sus Biblias? Jonás huye de Jehová. Jonás huye de Dios. Muy bien. ¿Algún otro título por ahí? Huye de Jehová. ¿No? Huye de Jehová. Muy bien. Muy bien. El mío dice, Jonás huye. Así que más o menos tenemos el mismo título, ¿verdad? ¿Sí? Pero si tuviéramos que por ahí ponerle otro título al libro, al primer capítulo, ¿sí?, de Jonás, podríamos sacarlo de algunos versículos. Versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir ¿de qué? De la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. ¿Sí? Otro título que le podríamos poner al capítulo 1 es: Jonás corre de Dios. Jonás corre de Dios. Y eso es lo que vos y yo vamos a ver en este primer capítulo. Y es interesante porque hablar de la vida de Jonás solamente en el capítulo 1 es hablar acerca de ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios para la vida de Jonás? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve. ¿A dónde? A Nínive. Esa era la voluntad de Dios para la vida de Jonás. Jonás, yo quiero que te levantes y vayas ¿a dónde? A Nínive. Ahora, ¿acaso fue tan difícil que Jonás pudiera entender la voluntad de Dios? ¿Fue difícil? ¿O fue claro Dios con lo que le estaba diciendo? Fue claro. ¿Acaso Jonás tenía que orar 10 meses para saber si tenía que ir a Nínive o no? Jonás tuvo que pasar un tiempo de oración y decir: ¿será que la voluntad de Dios es que yo vaya a Nínive? ¿Realmente pasa eso en estos versículos? No. O sea, la voluntad de Dios para Jonás acá fue muy, muy clara, muy palpable. No hacía falta orar, ni examinar, ni considerar, ni tomarme el tiempo. Jonás no tuvo que hacer nada de esas cosas. Dios le dijo muy claro, muy de frente. Jonás escuchó su voz. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para la vida de Jonás? Levántate y ve a Nínive. ¿A qué? A predicar. Yo creo que si vos y yo hubiésemos estado en el lugar de Jonás, hubiésemos hecho lo mismo que Jonás. Hubiésemos ido a Tarsis. Porque humanamente Jonás tenía todas las razones para no ir a esa gran ciudad, a Nínive. Porque eran crueles. Si vos te prestás atención, el versículo 2 dice: pregona contra ella porque ha subido, ¿qué cosa? Mira, la ciudad de Nínive era caracterizada por dos cosas. En primer lugar, por la idolatría. Tenían dioses a patadas. Tenían dioses para todos. Era una ciudad idólatra, entregada a la idolatría totalmente. En segundo lugar, era una ciudad, eran crueles. Ellos en el momento de torturar, de castigar, mayormente a los que eran prisioneros, dice la tradición de que la manera en que lo hacían, ellos le cortaban las manos, le cortaban los pies, le cortaban la lengua, vivos. Eran crueles, no tenían ningún problema.
Ahora, Nínive hoy en día vendría a ser los países árabes. ¿Sí? Más o menos tenemos que ubicarnos ahí, cito nomás, creo que es ahí por Irán, Irak, más o menos, ¿sí? Vendría a ser el lugar donde estaba Nínive ubicada en aquel tiempo. ¿Sí? Y si vos te pones a pensar, hoy en día, ellos son muy crueles también. Fíjate que ellos cuando tienen que aplicar la pena de muerte, ¿cómo lo hacen? No gastan un plomo por las personas, ¿te diste cuenta? Directamente, ¿qué hacen? Lo degollan. ¿Has visto eso en noticieros de personas que han sido degolladas? ¿Te das cuenta que no ha cambiado nada? Siguen siendo muy crueles ellos. No tienen ningún problema de levantar lo que tengan a mano y sacarte la cabeza. Y es muy probable que si vos y yo iríamos a un país y diríamos que somos cristianos, y te van a cortar la cabeza. Entonces Jonás humanamente tenía todas las razones para no ir a Nínive, por lo que eran realmente. Una ciudad totalmente entregada a la idolatría y a la crueldad con las personas. Quiero que podamos meditar acerca de la vida de Jonás y acerca de la voluntad de Dios. Yo quiero que podamos entender algo en esta mañana, que así como Dios tenía un plan, una misión por cumplir en la vida de Jonás, así Dios tiene un plan y una misión y una voluntad para tu vida y para mi vida. Y quiero decirte que así como Dios fue claro con su plan y sus propósitos para la vida de Jonás, también Dios es claro con sus planes y sus propósitos para mi vida. Yo no me tengo que pasar la vida cristiana sabiendo cuál será la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Sabes que muchas veces como cristianos podemos andar de acá para allá y andamos a la deriva, sin meta, sin propósito, sin un objetivo principal? ¿Sabes por qué? Porque no sé lo que Dios quiere para mí. Y estoy ahí, viste, colgado en mi vida cristiana. Y no sé para dónde agarrar. Y me encuentro con situaciones en mi vida que tengo que tomar decisiones y digo, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Y cuál será la voluntad de Dios? ¿Sabes que esas preguntas tienen un lugar en tu vida y en mi vida? Claro que sí, la tienen en mi vida. Pero es muy diferente cuando yo me paso la vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que yo lleve a cabo mientras esté sobre este mundo en el cual Él me puso y me plantó? Y yo tengo que entender de que la voluntad de Dios es clara para mi vida. Si yo la quiero hacer difícil y complicada, es problema mío. Pero Dios no es cruel, ni tampoco juega con sus hijos. Y me mete en un laberinto y me dice, adiviná cuál camino tenés que ver. Adiviná cuál camino tenés que tomar. Y Dios no está ahí jugando con nosotros. No somos piezas de un juego de mesa para Dios. Y Dios no está con los dados y tira ahí a ver qué me toca a mí. No. Dios cuando habla, Dios es claro. Él no te susurra acá en el oído.
No es Él de frente, y Él de frente te habla. Y su voluntad es muy clara. Así como lo fue para la vida de Jonás. Jonás, levántate y anda a Nínive. ¿Tan difícil era eso? No. Ahora, yo quiero que podamos resaltar algunas verdades acerca de la voluntad de Dios, importantes. Y estas verdades son iguales para cada hijo de Dios. No es que estas verdades son solamente para mi vida. No. Estas verdades son iguales para cada hijo de Dios. La voluntad de Dios para Jonás era, ¿qué cosa? Nínive. Y Jonás se fue a Tarsis. ¿Sabes que de donde estaba Jonás a Tarsis hay aproximadamente 4.000 kilómetros? Y de donde estaba Jonás a Nínive hay aproximadamente 800 kilómetros. ¿Sí? Y Jonás dice que se levantó para huir ¿de qué? De la presencia de Jehová. ¿A dónde? Y fíjate, y descendió. Y acá está la primera verdad. O estoy en la voluntad de Dios, o no estoy en la voluntad de Dios. Yo puedo estar cerquita de la voluntad de Dios y no estar en la voluntad de Dios. Y muchas veces estoy caminando cerquita de la voluntad de Dios. Y caminar cerquita de la voluntad de Dios son dos líneas. Esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Y estoy caminando cerquita de la voluntad de Dios, pero no estoy en la voluntad de Dios. Estoy cerquita de la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios. Escucho acerca de la voluntad de Dios. Pero no estoy en el camino de la voluntad de Dios, sino de que yo he hecho un camino paralelo a la voluntad de Dios. Y eso se ve en la vida de Jonás. Él iba a la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jonás, ¿qué hace? Hace un camino paralelo a la voluntad de Dios y decide ir en contra de la voluntad de Dios, e irse a ¿dónde? A otra ciudad opuesta, es el camino opuesto a la voluntad de Dios. Porque déjame decirte que Tarsis también necesitaba de Dios. En aquel tiempo, claro que sí. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Cuál es la primera verdad que aprendemos acá? Está en la palabra descender. Cuando yo voy por la voluntad de Dios y salgo por un camino paralelo, ¿sabes lo que comienza en mi vida espiritual? Un descenso. Un descenso en mi vida espiritual. Cuando yo salgo de la esfera de la voluntad de Dios, voy a comenzar en mi vida un descenso. Lo ves en la vida de Jonás. Se levantó, se fue a Jope, descendió a Jope, de Jope se tomó una nave, un barco, pagó su pasaje. Fíjate, en el mar se levantó una tormenta. ¿Y qué hizo Jonás? Bajó a la nave a dormir. No le importaba nada. Los otros marineros desesperados, orando a sus dioses, y él se echó a dormir. Y de donde estaba Jonás a Jope, de Jope al barco, del barco a una tempestad, del barco abajo del barco, y del barco al mar, porque lo tiran, y del mar ¿a dónde? Al vientre de un pez. Descenso. ¿Era la voluntad de Dios esa? ¿Era la voluntad de Dios el estómago de un gran pez para la vida de Jonás? ¿Dios lo permitió? Claro que sí. Dios lo permitió. Pero no era la voluntad de Dios.
Mira, yo no sé cómo está tu vida espiritual, si está en descenso o en ascenso. Y si el Señor tiene que levantar una tempestad y un gran pez en mi vida para que yo reaccione, lo va a hacer. Lo va a hacer. Esta es la primera verdad que yo puedo ver acerca de la voluntad de Dios. Cuando yo tomo ese camino paralelo a la voluntad de Dios, va a comenzar en mi vida espiritual un descenso. Ya no leo la Escritura como la leía. Ya la Escritura no me deleita como me deleitaba. Ya no le dedico el tiempo a la palabra de Dios como le dedicaba. Ya no oro como oraba. Ya no me congrego como me congregaba. Ya no sirvo como servía. Ya no soy el que era antes. Ya no soy el que comencé cuando comencé. Descenso. Descenso. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría, ¿qué cosa? La nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba que a su vez eran politeístas. Cada uno tenía su Dios. Creían en diferentes dioses. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre quién. ¿Fue suerte eso? No, o sea, era Dios el que estaba guiando. Fue Dios el que permitió mostrarle a los que le rodeaban de que el causante era ¿quién? Era Jonás. Versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces la primera verdad es que cuando yo tomo ese camino paralelo a la voluntad de Dios, voy a comenzar en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, un descenso. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda verdad que yo puedo ver acá acerca de la voluntad de Dios? Nunca voy a llegar a donde quiero llegar en ese camino paralelo. Por más que sea bueno, por más que se te pinte lindo, y se me pinte lindo, y se me pinte bueno, nunca voy a llegar a donde quiero llegar. ¿Llegó Jonás a Tarsis? No llegó. Dios levantó la tormenta, Dios a través de eso, de la suerte, de tirar suerte, ¿sí? Le mostró, este es el culpable, él es la causa de esto. En ese camino paralelo nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Y acá tenemos a Jonás, dormido el Pancho, mientras los otros desesperados por lo que estaba pasando. Viene el capitán y lo levanta para arriba, lo reta, ¿verdad? Y le dice, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu oficio? ¿A dónde vas y de dónde vienes? ¿Quién eres? Y Jonás le declara, soy hebreo, temo a Jehová. Dice, versículo 9, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había, ¿qué cosa? Declarado. Entonces la primera verdad es, cuando yo tomo un camino paralelo a la voluntad de Dios, comienza un descenso en mi vida espiritual. En segundo lugar, nunca voy a llegar a donde quiero ir, a donde quiero llegar en ese camino paralelo. En tercer lugar, está la voluntad de Dios general para mi vida y está la voluntad de Dios específica para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios general para mi vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida? La voluntad de Dios general para mi vida es la voluntad de Dios general, por eso es general. Es la misma voluntad de Dios que vos y yo, que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y acá está el clímax de lo que quiero llegar. Porque no solamente hay un descenso, no solamente no voy a llegar a donde quiero ir, sino, ¿cómo estoy con la voluntad general de Dios para mi vida? A ver si me entienden un poquito. ¿Cuál es la voluntad de Dios general para mi vida? Bueno, ¿sabes que la voluntad de Dios general para mi vida, yo no tengo que orar para hacer la voluntad de Dios general para mi vida? ¿Sí? Yo no tengo que estar ahí en mi cuarto encerrado, Señor, yo te pido que me muestres cuál es la voluntad general para mi vida. Señor, no sé cuál es la voluntad de Dios general para mi vida. No, yo quiero decirte que la voluntad de Dios general para tu vida, yo la sé. Y te la voy a decir. Y no es porque Dios me la reveló anoche, cuando estaba durmiendo, en una visión. Así como yo sé cuál es la voluntad de Dios general para tu vida, así yo también sé cuál es la voluntad de Dios general para mi vida. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios general para tu vida. Si no la sabes, ahora la vas a saber. Fíjate. Moisés, Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice? Sí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Acaso yo tengo que orar para saber si tengo que ir a predicar el Evangelio o no? ¿A toda criatura? ¿Realmente tengo que decir, ¿será realmente la voluntad de Dios que yo predique el Evangelio? ¿Sí o no? No. No. Porque acá la voluntad de Dios es clara, es específica. Yo no tengo que orar para ir para predicar el Evangelio. No. ¿Por qué? Porque es algo claro que Dios me está pidiendo y demanda y manda a la iglesia. Fíjate, a ver, vos papi, te tocó. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 3. Bueno, está acá en el proyector. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Acaso yo tengo que orar al Señor y pasar tiempo y diciendo, ¿será que yo tengo que ser santo al Señor? ¿Será que Dios me está pidiendo santidad en mi vida?
¿Acaso realmente tengo que examinar yo ahí cuál es la voluntad de Dios para mi vida en ese versículo? No, la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Vuestra santificación. ¿Ves que Dios es claro cuando habla? ¿Ves que Dios no está ahí queriendo que vos adivines? No. Esa es la voluntad general de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios general? Que yo predique el Evangelio. Que yo camine como en santidad al Señor. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 5, da vuelta una hojita, versículo 18. ¿Qué dice? 5:18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Acaso es difícil ver la voluntad de Dios en ese versículo? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya está. Dar gracias en todo. Caminar en santidad. Hablar de Cristo. Mirá, fíjate un poquito más. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 9. Vamos un poquito para atrás. 1 Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, perdón. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y acá está hablando de qué? De la ofrenda. ¿Acaso yo tengo que realmente orar al Señor y ver, ¿será que tengo que ofrendar al Señor el día domingo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cada uno de como propuso en su. La voluntad de Dios es que yo hable de Cristo. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que yo camine en santidad. La voluntad de Dios es que yo sea agradecido ¿que? En todo. La voluntad de Dios es que yo ofrende al Señor. ¿Ves que para eso yo no tengo que examinar mucho en mi vida cuál es la voluntad y qué es lo que Dios quiere para mí? Mirá, Hebreos capítulo 10, el último. Versículo 25. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Acaso yo realmente tengo que un domingo a la mañana me levanto y no siento congregarme? Pero la voluntad de Dios va más allá de lo que yo pueda sentir. Y como no siento congregarme, no. Hasta armo el argumento de decir, Dios no quiere que hoy me congregue porque me siento de tal manera. ¿Acaso es complicada la voluntad de Dios en ese versículo? No dejando de que de congregarnos. ¿Viste que yo sabía cuál es la voluntad de Dios general para tu vida? ¿Viste que vos sabés cuál es la voluntad de Dios general para mi vida? Esa es la voluntad que Dios
Esa es la voluntad de Dios general para la iglesia. Y después está la voluntad, ¿qué cosa? Específica de Dios. Y la voluntad de Dios específica, a esa sí, yo no la sé. ¿Cuál es la voluntad de Dios específica para tu vida? Eso yo ya no lo sé. Ni vos tampoco sabés cuál es la voluntad de Dios específica para la vida de Lucas. El único que la sabes es Dios. Ahora, acá quiero compartirte, volvamos a Jonás, la tercera verdad acerca de la voluntad de Dios. No solamente hay un descenso en mi vida espiritual, no solamente nunca voy a llegar a donde realmente quiero llegar o quiero ir, sino que la tercera verdad que podemos aprender acerca de este profeta es esta. Si no estoy dispuesto a cumplir la voluntad general de Dios, Dios no tiene ningún derecho en revelarme la voluntad específica de Dios. ¿Sí? Hermanos, si yo no estoy dispuesto a compartir mi fe, a ofrendar, a caminar en santidad, a congregarme, si yo no estoy dispuesto a hacer esa voluntad que es claramente visible, que no hay dudas, porque Dios es claro. ¿Por qué Dios me tiene que revelar su plan eterno que Él tiene para tu vida y para mi vida? Por eso muchas veces vivo la vida cristiana a la deriva. ¿Sabes por qué? Porque no sé la voluntad de Dios específica. ¿Sabes por qué? Porque no estoy dispuesto a hacer la voluntad general de Dios. Y vos me dirías, Lucas, ¿cómo yo puedo saber la voluntad específica de Dios? Yo quiero saber la voluntad específica de Dios. Es muy fácil. Es muy fácil. No hay nada mágico en esto. Ocupate de la voluntad de Dios general. Y vas a ver cómo vas a saber la voluntad de Dios específica. ¿Sí? Ocupate de la voluntad de Dios general. Ocupate de compartir tu fe de Cristo. Ocupate de caminar en santidad. Ocupate de ser un buen administrador con tu dinero y ofrendar a Dios, como propones en tu corazón. Ocupate de congregarte y vas a ver cómo vas a saber la voluntad de Dios específica. Y cuando tú sepas la voluntad de Dios específica, vas a ocupar el lugar que tienes que ocupar. Y vas a estar en el lugar que tienes que estar. Y vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero yo tengo que estar dispuesto a hacer la voluntad, ¿qué cosa? General de Dios. General de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a ir guiando y revelando y mostrando la voluntad de Dios específica que Él tiene preparada para tu vida y para mi vida. Son tres verdades iguales para cada creyente de Dios. Cuando yo me aparto de la voluntad de Dios y tomo ese camino paralelo, que sería a Tarsis, comienza un descenso en mi vida espiritual. Nunca voy a llegar a donde realmente quiero ir o quiero llegar. ¿Sí? Y nunca voy a saber la voluntad de Dios específica si no estoy dispuesto primero a cumplir la voluntad de Dios general para mi vida. Y quiero terminar que cuando yo me aparto y tomo ese camino paralelo, por lo menos hay algunas consecuencias en mi vida. En primer lugar, soy inútil. Soy inútil. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Nínive, no Tarsis. ¿Sí? No Tarsis.
¿Dónde Jonás iba a ser útil? En Nínive. Ahí estaba la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo tomo ese camino paralelo, ¿sí?, empiezo a ser inútil en las manos de Dios. Dios no puede usarme. Dios no puede usarme. ¿Qué dijo Jesucristo? Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz, la sal y la luz. Sal y luz. Dos cosas que no hacen ruido, pero se siente, ¿qué cosa? Su efecto. La luz no hace ruido, pero vos ves su efecto, sentís su efecto. La sal no hace ruido, pero probá una comida sin sal, vas a ver si no vas a sentir la falta de sal. Y dijo Cristo, vosotros sois, ¿qué cosa? ¿La sal de qué? ¿Del salero? No. ¿La sal de qué? De la tierra. Pero si la sal se hiciere, ¿qué cosa? Insípida, ¿qué pasa? No sirve más para ¿Y echar qué es la sal insípida? A ver, acá ellos viven en un lugar en donde está la mayor reserva, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Salar de Uyuni. ¿Qué pasa cuando... ¿Qué es la sal insípida? La sal que no sala. No cumple su función. Fuera de la voluntad de Dios, soy sal, insípida, no sirvo. No doy gusto. No hay efecto. Y yo tengo que dar el gusto de Cristo a las personas, hermano. ¿Sí o no? Soy sal. Soy sal, no del salero, de la tierra. Y si no doy gusto de Cristo a las personas, no sirvo. Fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, soy insensato. Fíjate, Jonás se levantó para huir ¿de qué? ¿De la presencia? Insensato. ¿Tú crees y yo creo que puedo huir de la presencia de Dios? No. Imposible. Pero fíjate, entro en un estado de insensatez. Me creo que puedo huir ¿de qué? De la presencia de Dios. En tercer lugar, ya terminando, ¿qué pasó? Se levantó la tormenta. ¿Qué hizo Jonás? Se echó perdió toda sensibilidad. Me vuelvo insensible en ese camino paralelo. Y vienen las personas y te aconsejan y te muestran la Biblia. No siento nada. Me entra por acá y me sale el consejo. Me entró por acá y me salió por acá. Pierdo sensibilidad. ¿Sabes a qué? A la voz de Dios. Dios no puede hablarme en ese camino paralelo. Fíjate que Dios no le habló más. ¿Te diste cuenta? ¿Sabes cuándo Dios vuelve a hablar a Jonás? Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Pierdo toda sensibilidad a la voz de Dios. ¿Y sabes qué pasa con el Espíritu Santo? Se apaga. Es como un fuego. Cuando no le echas más leña, ¿qué pasa con la llamarada? Se apaga. ¿Sabes que el Espíritu Santo te habla a través de un hermano? Te dice, mirá lo que está diciendo, y el Espíritu Santo ahí a través de la palabra, a través de un hermano, a través de un culto, a través de una predicación, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo te dice, no. Y pasa el tiempo, el Espíritu Santo ya no habla, el Espíritu Santo te hace ¿qué? ¿Te hace? Ya no habla, te hace. Y por último, listo, lo apagué.
fuera de la voluntad de Dios, pierdo toda sensibilidad. Pierdo mi testimonio. Jonás, él era el primero que tendría que orar arriba de ese barco y mostrarles a los otros al Dios vivo y verdadero que puede calmar la tempestad. ¿Qué hizo? Perdió su testimonio. Tuvo que ir el patrón, el jefe del barco y decirle: sos un vago. Dejá de dormir ahí, levantate y clama a tu Dios. Perdió su testimonio. ¿Qué le iba a predicar a esa gente? ¿Qué le iba a predicar? Imposible. ¿Qué hizo? Perdió tiempo. Perdió tiempo. Estamos perdiendo el tiempo fuera de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y pierdo la voz de Dios. No puedo escuchar a Dios en ese camino paralelo. Quiero que podamos terminar orando al Señor. Y realmente que vos puedas examinar tu vida. Tenés la voluntad de Dios general, la voluntad de Dios específica. ¿Cuál es mi consejo? Ocupate de la voluntad de Dios general. Siempre. Y vas a ver que Dios te va a mostrar la voluntad de Dios específica. Y va a ser tan clara la voluntad de Dios específica que no va a haber duda en la mente ni en el corazón. Porque Dios es claro, es muy claro. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y que realmente yo pueda ver dónde estoy parado, si realmente estoy en la voluntad de Dios o estoy en el camino paralelo, si estoy en la voluntad de Dios o estoy cerquita de la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros se pueda examinar. Y si el Señor, acordate lo que te digo, si el Señor tiene que levantar una tormenta y levantar un pez para que vuelva, lo va a hacer. No sé qué medios Dios puede usar en tu vida y en mi vida. No sé. Un pez no creo porque... No sé. ¿Sí? Pero va a tener preparado algo seguro. Las ballenas están en el sur. Las ballenas están en el sur. Están muy lejos. ¿Verdad? ¿Sí? Oramos y terminamos.